¿Qué está haciendo la gente? La gente está recibiendo la bolsa de comida, la gente está recibiendo el subsidio, pero la gente cuando va a María Corina a su pueblo, va a la elección y en focus group y en mis investigaciones en privado lo que dicen es yo voy a recibir la bolsa, yo voy a recibir el subsidio, yo cuando venga la señora Lubecheck me dice ¿por quién vas a votar? Voy a decir Nicolás Maduro y el día de la elección, el 28, en la oscuridad de mi urna, voy a votar por el Mundo González o por la oposición. El tiempo sigue corriendo y las elecciones presidenciales en Venezuela están cada vez más cerca, un hecho que podría marcar un antes y un después en la historia del país, bien gane la oposición o se imponga por 6 años más el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué pasará después del 28 de julio? Para hablar de este tema tenemos como invitado en Venezuela en Profundidad Henderson Sequera, consultor político y director de la firma Politic. Henderson, bienvenido. Gracias, Génesis, a todo el equipo de Venezuela en Profundidad por la invitación. Henderson, la pregunta del millón que se hacen todos los venezolanos. ¿Qué va a pasar después del 28 de julio tomando en cuenta todo el escenario político que ya se vive actualmente? Yo creo que la palabra que define el actual proceso y el panorama político que estamos viendo hoy en Venezuela, Génesis, es incertidumbre. Y la incertidumbre parte de un hecho fundamental y es que en Venezuela no es una democracia. Si nosotros analizáramos a Venezuela como un país democrático, como una elección convencional como en cualquier otro país del mundo, esto estaría cantado. Pero da la mala costumbre de que Venezuela no es una democracia. Entonces, como no lo es, lo que está marcado es mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la tarjeta de la unidad? ¿Se va a mantener la candidatura en Mundo González Urrutia? De triunfar la oposición en Venezuela, como sugieren todos los estudios serios de opinión, el gobierno aceptará la derrota. ¿Qué dirán los militares? ¿Qué pasará luego del 28 en la noche? ¿Qué vendrá el 29? Entonces, hay muchas preguntas sueltas. Ahorita se da también un reinicio de la negociación entre Estados Unidos y Venezuela, entre la Casa Blanca y Miraflores, que suma mayor incertidumbre, suma mayores dudas al proceso, suma más expectativa, y lo que tenemos es, sin duda alguna, una gran cantidad de incertidumbres, muchas dudas por responder, y bueno, creo que quedan 24 días de campaña que van a ser vitales para cuál puede ser el desenlace del proceso. Hay 10 candidatos de oposición, pero solamente hay 2 opciones y eso también involucra a Nicolás Maduro. Porque habiendo tantos candidatos, digamos, esta elección está tan reñida y tan cerrada. Inicialmente, Génesis, la estrategia del gobierno era muy simple. El gobierno se sabe impopular, sabe que su base social está rota, sabe que no tiene ningún tipo de respaldo en el público y que el respaldo que tiene es insuficiente para ganar una elección presidencial. En ese sentido, su estrategia fue promover la inscripción de otros candidatos para que pudiesen, digamos, atomizar el voto y restar votos a la oposición. Por eso promueve la inscripción de personajes tan pintorescos como, por ejemplo, el humorista Benjamín Rauseo. En su momento, hay que recordarle a la audiencia que Benjamín Rauseo, cuando inicia las primarias de la oposición, era el segundo en la intención de voto. Sin embargo, al haber ejecutado una campaña tan mala, el propio Rauseo se ha caído en las encuestas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que de esta estrategia inicial del gobierno de buscar atomizar el voto de la oposición, no funciona porque ninguno de estos otros candidatos, los 8 restantes que están en el tarjetón, tienen ningún tipo de, digamos, de apoyo popular y están en el margen de error de las encuestas. Resultado, tenemos una elección totalmente polarizada entre el presidente actual Nicolás Maduro y el candidato de la oposición democrática, que es Edmundo González Urrutia. Cuando tú hablas de una campaña mala en el caso del señor Benjamín Rauseo, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Qué engloba ese...? Para empezar, a ver, yo creo que los venezolanos tienen como una profunda conexión emocional con Benjamín Rauseo como humorista. O sea, Benjamín Rauseo está en el imaginario colectivo de los venezolanos. No hay casa en Venezuela donde no se compraran los quemaditos, donde no se escuchara en alguna reunión, en alguna fiesta su show de comedia. Sin embargo, él sufrió ya en 2016 esa transición de que al final la gente no va a elegir como presidente al Conde del Guácharo. La gente quiere ver o quiere entender qué tiene que proponer Benjamín Rauseo. Él no ha sabido cómo hacer una campaña inteligente, no ha sabido conectar con la gente, no ha sabido lograr vender que el candidato es simplemente Benjamín Rauseo y no el Conde del Guácharo. Entonces, sigue siendo como una campaña muy confusa. Y yo creo que Benjamín Rauseo, aunque parezca extraño, teniendo tanta experiencia en los escenarios, probablemente podemos decir el humorista más exitoso en la historia del país, uno esperaría que no tenga como miedo escénico, cometió graves errores en entrevistas. Por ejemplo, hay una entrevista donde él dice textualmente que si él quisiera dividir a la oposición, él lo que haría es no iría a las primarias. Y él se lo dice al periodista Isnando Bravo en una entrevista. Y bueno, luego cuando se retira de la primaria, las redes sociales lo explotaron y le dijeron, bueno, tú mismo estás confirmando, como dicen los abogados, o sea, confesión de parte, relevo de prueba, tú estás confirmando que tu objetivo nunca fue ir a la primaria y que por tanto no eres un candidato opositor. Desde su retiro en la primaria, y digamos, de toda esta crisis reputacional, a raíz de esa entrevista, se puede trazar casi que
a ver muy puntualmente, muy específicamente, su caída en las encuestas. Ahora bien, hay un factor determinante en todo este proceso, es el de la comunidad internacional. Hay una nueva negociación, un nuevo encuentro con Estados Unidos, pero precisamente por estos antecedentes de negociaciones, ¿qué tiene de distinto este nuevo plan de negociar con Estados Unidos? ¿Tendrá algo que ver que Nicolás Maduro se ve acorralado y de repente está buscando negociar su salida? Yo creo que para analizar el concepto más, y no me quiero poner academicista acá, Génesis, pero creo que a veces es importante, el concepto más acertado para analizar la actual negociación entre Estados Unidos y Nicolás Maduro es un concepto en ciencia política que llamamos la caja negra. ¿Y por qué la caja negra? Porque básicamente no sabemos qué está pasando. O sea, analizar Barbados desde el punto de vista público es bastante sencillo porque los elementos están allí. Sabemos que en 2021 había dos delegaciones, una de la oposición y una del gobierno, se reunieron en México con mediación internacional y empezaron una negociación. Conocemos el texto del memorando de entendimiento. Hemos visto las declaraciones de Jorge Rodríguez y de Gerardo Blay durante estos últimos 3 años. Tenemos el acuerdo de Barbados en texto, o sea, tenemos cómo analizar y cómo decir si están cumpliendo o no están incumpliendo. Es una negociación bastante pública. Incluso podemos luego analizar las declaraciones de voceros de Estados Unidos o de la comunidad internacional, de los garantes de la negociación, para decir, ¿están ayudando o no a que se cumpla? Pero de la negociación, Nicolás Maduro, Casa Blanca, no sabemos absolutamente nada. Lo único que sabemos es que se reunieron en Doha, en Qatar, y que hay un acuerdo. Y lo único que podemos analizar en este concepto de caja negra es como las entradas de esa negociación, las noticias, los inputs y la salida. ¿Qué entradas tenemos? Bueno, que se reunieron en Doha y ¿qué ha salido? Que liberaron a Alex Saab. Entonces hay como noticias, bueno, el tema de la entrega de la ISAMI, que algunos especulan que puede darse en medio de esa negociación, pero intentar evaluar esa negociación que digamos es tan secreta, que ha sido como tan, a ver, ¿cómo decirlo? Ha sido tan, sí, ha estado como muy secreta entre ambos actores, estaríamos entrando mucho en el terreno de la especulación. ¿Se puede estar negociando en este momento la salida de Nicolás Maduro? Probablemente. Pero también se puede estar negociando en este momento que simplemente la administración Biden dice, mira, Maduro sigue teniendo control sobre las instituciones, sí, el CNE sigue respondiendo a Maduro, nuestra conclusión es que se va a quedar 100 años más y preferimos seguir negociando con él para que levantar las sanciones y estabilizar el tema petrolero. Entonces, de nuevo, hay como toda una noción allí de caja negra, puede estar pasando o puede no estar pasando, y la verdad es bastante confuso, pero se debe sobre todo al secretismo en que se ha llevado esa negociación. Los mismos venezolanos dicen, pero qué tantas negociaciones y qué tanto, porque salen presidentes de países, instituciones gubernamentales, instituciones internacionales, que no están de acuerdo, que no van a reconocer a Nicolás Maduro si llegase a ganar las elecciones del 28 de julio, pero de ahí no pasa. ¿Qué se puede esperar de la comunidad internacional realmente que sea palpable para el pueblo venezolano? Solamente para ponerlo de esta forma, o sea, no hubiese habido primaria sin un proceso de negociación, en México, por ejemplo. Y el chavismo no se hubiese sentado en México si no le estorbaran las sanciones. Pero pregunta, y discúlpame que te interrumpa, ¿de qué sirvió el proceso de primaria cuando se notó que era María Corina Machado a quien elegía el pueblo, pero está inhabilitada? Correcto, pero no hubiese habido todo el fenómeno que vemos, por ejemplo, en las encuestas con Edmundo González Urrutia sin el origen del liderazgo de María Corina Machado. Al final, la candidatura de Edmundo González Urrutia tiene hoy 60% de intención de voto en el país, no se debe a que haya hecho una gran campaña, porque cuando inició su candidatura era un perfecto desconocido. Se debe al endoso de los votos de María Corina Machado, que tiene su origen sin lugar a dudas en la primaria. Pero volviendo al tema de qué se puede esperar de la comunidad internacional, yo creo que hasta los momentos la comunidad internacional y especialmente los aliados del chavismo han entrado como un escenario inédito y han hecho cosas que no estaban en los planes de nadie. Por ejemplo, el apoyo vocal y frontal del presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, digamos, con las garantías electorales en Venezuela, llegó incluso a calificar de golpe antidemocrático la inhabilitación de María Corina Machado. Y, a mi juicio, el más importante de todos, el apoyo frontal de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, con las garantías electorales en Venezuela. Entonces, yo lo que creo es que los aliados del chavismo se han puesto muy firmes con las garantías electorales, al menos públicamente, al menos a nivel de diplomacia, y eso era algo inesperado. Lo que nos queda faltando es lo que no están haciendo las democracias. O sea, países como Estados Unidos, países como Canadá, de los cuales incluso países como organizaciones, supraorganizaciones como la Unión Europea, creo que está faltando. Creo que está, por un lado, tenemos como apoyos inesperados de aliados que los venezolanos no esperábamos, pero nuestros aliados, los que de verdad deberían como comprometerse con el proceso, creo que pueden hacer más y se espera mucho más, de hecho. Todavía tienen tiempo de ponerse al día con la campaña. Tú hablabas de varios factores que podían repercutir en este proceso de negociación en el caso hipotético de que Nicolás Maduro estuviera buscando salir del país si no gana las elecciones.
Se habla que ha sido algo bastante controversial, que todavía hay personas que se preguntan, pues, ¿qué pasó después de la liberación de Alex Saab? Sí. ¿A quién benefició eso? Porque si vemos, digamos, Alex Saab era como una ficha que el gobierno tenía y ya una vez que Estados Unidos se lo entregó al gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro como que bajó la guardia y no le importó tanto cumplir los acuerdos de Barbados. ¿Qué representa Alex Saab para el gobierno venezolano para que todavía siga siendo considerado o juegue este papel tan importante en el gobierno de Nicolás Maduro? Alex Saab es el arquitecto de toda la operación de evasión de sanciones internacionales del régimen de Nicolás Maduro y de toda una operación de triangulación de cómo evadir las sanciones, de cómo de repente, al entender que Venezuela no está, por toda la violación de derechos humanos y por toda la corrupción, no está inserta normalmente en los mercados financieros internacionales, Saab era una ficha fundamental de cómo evadir eso, cómo lograr, digamos, todo el tipo de negocios a nivel de combustible, a nivel petroleros, a nivel alimentario, humanitario. Él era una ficha importante en el gobierno de Nicolás Maduro y por eso han hecho todos los esfuerzos diplomáticos, políticos, financieros, internacionales para, primero, evitar su extradición a Cabo Verde, no, primero tratar de liberarlo de cuando estaba en prisión en Cabo Verde y luego evitar su extradición a Estados Unidos y luego toda la cantidad no solo el dinero que invirtieron en tema para su defensa en los juzgados en Estados Unidos, sino toda esta mega campaña nacional e internacional de liberen a Alex Saab. Lo interesante en ese caso, Génesis, es que el pueblo venezolano se siente defraudado con la Administración de Justicia de los Estados Unidos porque cuando Alex Saab es extraditado, a ver, en Venezuela no sigue habiendo Estado de Derecho. Entonces, cualquier manifestación de que la gente pueda encontrar de justicia se siente como decimos en Venezuela, se siente como un fresquito. Y la gente en ese momento sintió un fresquito con la extradición de Alex Saab. Luego, cuando el gobierno de Estados Unidos entrega a Alex Saab a Nicolás Maduro, lo libera, sin obtener nada a cambio, porque no hubo mejoras en las condiciones electorales, o sea, no hubo mejoras en las condiciones económicas del país, no hubo ni siquiera digamos que un compromiso para cumplir Barbados que ya estaba firmado. Entonces, la gente sintió que Estados Unidos entregó su mayor ficha de negociación sin nada a cambio. Y eso repercute en esto que estábamos comentando anteriormente. Parece que los aliados que no esperábamos están apoyando el proceso, pero nuestros aliados normales, naturales, no están haciendo lo suficiente. ¿Y a qué crees que se deba eso? Me parece que el Nicolás Maduro se han convertido para la izquierda en la región en un elemento tóxico. Entonces, el Nicolás Maduro está junto a ese club de Nicaragua, Cuba y Venezuela, como las tres autocracias de la región, huelen mal. O sea, la izquierda democrática en la región no se quiere acercar a ellos porque, bueno, les quita prestigio, les quita habilidad. Y por eso hemos visto, por ejemplo, cómo presidente Boric, de izquierda, en Chile, ha mostrado, ha rechazado el tema de los derechos humanos en Venezuela, ha rechazado el tema de los derechos humanos en Nicaragua y, digamos, ha mostrado, sin que eso implique que no hay diferencias ideológicas y políticas, manteniendo sus diferencias ideológicas, ha levantado la bandera de los derechos humanos. Entonces, yo siento que el apoyo de Petro y Lula a la causa democrática en Venezuela o a las garantías democráticas en Venezuela se deben en esencia que hay que hacer como una diferenciación entre una izquierda autoritaria como la que hay en la región y una izquierda democrática que puede ser la nueva cara Boric y a la cual pertenecen Lula y Petro, que se sienten como más cómodos seguimos teniendo diferencias con Estados Unidos, seguimos defendiendo la justicia social y los valores de una izquierda tradicional, pero no estamos de acuerdo con el tema de los derechos humanos. Y creo que ellos han sido muy inteligentes en separarse allí, ojo, no por altruismo, sino porque saben que les repercute en su imagen. ¿Por qué considerabas que quizás Estados Unidos, cuando debería ser uno de los que más trabaje a favor del pueblo venezolano, parece no estar haciendo lo suficiente? A mí me parece un enigma porque actualmente en las encuestas de campaña de los Estados Unidos, el problema que más le está afectando y que más les interesa al electorado estadounidense es la migración. Y también informados están los policy makers en Estados Unidos, los funcionarios en Estados Unidos, que ellos tienen que saber que 6 años más de Nicolás Maduro significa un aumento de la migración. Entonces, si ellos quieren contener verdaderamente la migración de venezolanos en su frontera sur, lo primero que tendrían que estar interesados es en devolver la democracia a Venezuela. O sea, lo dicen todas las encuestas de los migrantes, tanto en el sur del continente como los que llegan a Estados Unidos. La única razón por la cual algunos migrantes pensarían en volver al país o los que están dentro pensarían no salir es recuperar la democracia. Entonces, para mí me parece un enigma y es bastante complicado analizar la conducta de la administración de los Estados Unidos que parece, de momento, jugar a favor de la estabilidad de Nicolás Maduro, y eso es algo incomprensible porque jugar a favor de la estabilidad de Nicolás Maduro implica un continente menos seguro, un continente menos estable políticamente y yendo a sus intereses personales implica mayor migración y bueno, a nivel de migración implicaría sin lugar a dudas mayores problemas en su frontera sur y sobre todo tomando en cuenta que quien está en el poder es el Partido Demócrata, es prácticamente asegurar la derrota del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Entonces,
es una conducta bastante incomprensible si lo vemos de lo que conocemos públicamente. ¿Qué factores podría estar implementando el chavismo o digamos qué estrategias estaría buscando para intentar cambiar esa imagen que ya tiene el gobierno venezolano que se tardó 25 años en construir? Tú la mencionaste muy bien, es el factor del clientelismo. Esta idea de entender de que en 6 años no hice absolutamente nada por el bienestar del pueblo venezolano y en los últimos 2 meses de campaña puedo regalar dinero, puedo regalar neveras, lavadoras, etcétera, puedo depositar bonos de $30 y con eso va a cambiar la imagen. Pero el chavismo está chocando con una realidad y la realidad es la expectativa de cambio del venezolano. Y yo diría también una especie de aprendizaje electoral del venezolano. El venezolano ya está entendiendo, y aquí cuando hablo del venezolano hay que entender que seguimos estando en una emergencia humanitaria compleja, que hay personas que dependen de la comida que regala el gobierno para subsistir, que hay personas que dependen de los subsidios del gobierno por medio de los bonos para sobrevivir. Entonces, en épocas anteriores, quizá esa estrategia del clientelismo podía ser un poco más eficaz. Ya hoy yo creo que eso es totalmente ineficaz y lo muestran las encuestas. ¿Qué está haciendo la gente? La gente está recibiendo la bolsa de comida, la gente está recibiendo el subsidio, pero la gente cuando va María Corina a su pueblo, va a la elección y en focus group y en mis investigaciones en privado lo que dicen es yo voy a recibir la bolsa, yo voy a recibir el subsidio, yo cuando venga la señora LVC que me dice por quién vas a votar voy a decir Nicolás Maduro y el día de la elección, el 28, en la oscuridad de mi urna, voy a votar por Edmundo González o por la oposición. Entonces, la estrategia del clientelismo del chavismo se está quedando insuficiente ante la profunda expectativa de cambio de los venezolanos. Durante todo este proceso de campaña e incluso antes, se veía que, por ejemplo, María Corina iba a un lugar y al día siguiente o esa misma semana iba Nicolás Maduro. A veces ni siquiera Nicolás Maduro, sino el mismo Diosdado Cabello le sigue la campaña, pero ellos critican el hecho de que María Corina le esté haciendo la campaña a Edmundo González. ¿Cómo interpretas tú esto? Yo lo primero es que quisiera hacerle un agradecimiento muy profundo al asesor del chavismo que le ha recomendado eso, porque es un fracaso rotundo y abona completamente al cambio en Venezuela. La idea de contrastar las actividades orgánicas de María Corina Machado, donde a la gente no se le paga y la gente va y muestra la emoción y muestra el profundo deseo de cambio que hay en la calle, no solamente por María Corina o por el mundo, sino de cambiar la realidad país. Y luego al día siguiente hay una convocatoria floja del PSUV, con gente que va obligada y que se nota incluso en las caras y en el ánimo de la concentración, gente que cuando llega a la actividad y parece que firme y cuando empieza a hablar Diosdado Cabello se devuelve. Ha sido uno de los fracasos comunicacionales más grandes del chavismo en la campaña y lo que demuestra Génesis de nuevo es que no hay maquinaria, no hay estructura, no hay control social, no hay mecanismo de dependencia del Estado que pueda suplantar la expectativa de cambio. Esta ha sido una elección bastante sencilla. Es la expectativa de cambio que hay en la gente, de ese abrumador 80% que se opone al chavismo, vehiculizado por el liderazgo de María Corina Machado, concreto en la candidatura de Edmundo González Urrutia, versus una ínfima parte del país que quiere el continuismo de el que es sin duda el peor gobierno de nuestra historia. Hasta hoy se sigue imponiendo la expectativa de cambio. Y yo creo que si continúa el chavismo, es cerrada estrategia de contrastar pueblo por pueblo, lo que hace María Corina Machado, orgánico, emocionante, esperanzador, con la base social rota del chavismo, que es evidente en cada concentración, yo creo que eso va a terminar abonando al cambio en Venezuela. ¿Qué tienen de diferente estas elecciones presidenciales a las anteriores que se han visto? Porque creo que cuando uno ve las redes sociales o cuando ve las noticias y ve lo multitudinario que llegan a ser las concentraciones de María Corina Machado, tú dices, bueno, ¿será que realmente el pueblo se cansó? Hay muchos elementos. Yo empezaría por decir que, a ver, el pueblo venezolano ha intentado todo. O sea, ha intentado desde manifestar el 11 de abril de 2022, manifestaciones de calle, ha intentado un intento de bloqueo petrolero en 2023 para sacar el chavismo, ha intentado evidentemente la ruta electoral, ha intentado incluso un gobierno encargado apoyado por la comunidad internacional, pero hoy en día creo que hay dos elementos que el pueblo tiene muy claro. El primero, hay altísimos costos de represión. O sea, esta idea de, por ejemplo, 2019, 2017, de salir todos los días a la calle a manifestar, ya la gente entiende que no tiene como mucho sentido porque es muy costoso. O sea, el chavismo sigue reprimiendo, el chavismo sigue persiguiendo a la disidencia y no solamente ya, digamos, anteriormente perseguía el liderazgo de los partidos o el liderazgo más visible. Hoy está persiguiendo a un activista de Voluntad Popular que tiene 19 años en Vargas simplemente por ir a una actividad de María Corina Machado. Entonces, hay mucho costo de represión. Entonces, la gente tiene cierta resistencia a ir a la calle. Y segundo, la gente ha entendido que la principal herramienta de cambio que tiene hoy en día, que se ha mostrado, digamos, más ineficaz y sobre la cual la gente tiene más control, es el voto. ¿Esto quiere decir que la gente confía en el árbitro electoral, en el CNE? No. Esto quiere decir que la gente confía en su capacidad de ir a votar, de expresarse y luego cuidar eso.
No hay venezolano en el país al cual tú le preguntes hoy de qué depende la victoria y no te diga de votar, de ganar y de cuidar los votos. La gente está como muy, muy consciente en ese aspecto. ¿Qué otras cosas diferentes tenemos en esta elección a las anteriores? Yo creo que dos cosas muy importantes. Primero, hay una unidad en la oposición. Yo siento que es una unidad, a ver, no espontánea entre ellos, una unidad un poco forzada, o sea, una unidad como movida también por la supervivencia. Sienten que o se unen o desaparecen como oposición y bueno, creo que están dando pasos en la dirección correcta, todos están haciendo campaña por Edmundo González, etc. Y por último, lo que hemos conversado en esta entrevista, el tema de la comunidad internacional. En el 2018, por ejemplo, había una gran expectativa de que la comunidad internacional podía ser un actor indispensable en la solución del caso venezolano. Hoy, yo siento que la gente siente mucho desgaste de la comunidad internacional y hay esta idea de que o lo resolvemos solos o nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Creo que esos son elementos importantes que, independientemente de cuál sea el resultado, marcan diferencias de esta elección con al menos la anterior elección presidencial de 2028. Tú decías algo muy importante y era pues que el venezolano lo ha intentado de todo y digamos que la última opción que le queda es defender el voto, sí, ejercerlo y defenderlo. Pero en un CNE amañado por el gobierno venezolano, ¿cómo se puede defender un voto? Técnicamente el asunto es tener testigos en todas las mesas, es por una parte. Pero por otra parte, y quizás aquí viene lo realmente complicado, es cómo la oposición logra convertir esa victoria electoral en un triunfo político. Porque el triunfo político es al final lo que va a terminar marcando la diferencia en que no solamente Amoroso salga y diga un resultado a favor de Edmundo González o de la oposición venezolana, sino que se inicie a partir de ese 29 de julio un proceso de 6 meses de negociación donde se le ponga nombre y apellido a cómo van a ser las condiciones de la entrega del poder. Y eso es lo realmente complicado. O sea, el tema técnico, entre comillas, o en el papel se puede resolver o está claro cómo hacerlo. Creo que la oposición está dando paso en la dirección correcta con el plan de los 600K, con el tema de los testigos, etcétera, pero lo realmente complicado, el reto es convertir esa inmensa mayoría electoral que se va a expresar el 28 en una victoria política. El 28 de julio se da el resultado y en los dos escenarios, gane la oposición o gane el gobierno de Nicolás Maduro. Empecemos por el caso de la oposición. Sí. Se decreta o se dan los resultados de la victoria del señor Edmundo González. ¿Qué sigue después? ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar la oposición? A ver, a nivel político, a mí me parece que la transición en Venezuela va a depender de la capacidad que tenga la oposición de negociar durante los 6 meses en que se anuncie la victoria de Edmundo González Urrutia y que Edmundo tome posesión el 10 de enero de 2025, las condiciones de la entrega del poder. Si la oposición en Venezuela cree que bastará un triunfo electoral de 28 para que Nicolás Maduro y toda su cúpula y los militares y los negocios turbios entreguen pacíficamente y traspasen el poder, está muy equivocado. Si nosotros vemos la transición a la democracia en Venezuela, de ocurrir, yo creo que tiene 4 grandes momentos. El primer momento es el que empieza hoy, cuando está la campaña ya oficial y todo este tema de la toma de Caracas, etcétera, hasta el día de la elección. Eso es un primer gran momento. Pueden pasar muchas cosas. Pueden anular la candidatura de Edmundo González y se va al traste el tema electoral. Pueden anular el tema de las tarjetas de la unidad y la tarjeta de UNT. O podría avanzarse en esta negociación para la entrega del poder. También es una posibilidad. Eso es un gran momento. El segundo gran momento es el día D. ¿Qué pasa el 28? Habrá violencia política, la gente sale a votar, los cuadros medios del chavismo se voltean. O sea, ¿qué ocurre el 28? Que todo lo que pase el día de va a ser muy importante. Un tercer gran momento es el que estamos conversando, entre que se anuncian unos resultados y se toma posesión. Y luego un cuarto gran momento, Génesis, que me parece muy importante, porque el objetivo de una transición a la democracia en Venezuela no es simplemente cambiar un presidente autoritario por uno democrático. El objetivo de la transición democrática en Venezuela es cambiar unas instituciones autoritarias por unas instituciones democráticas. Y la manera de hacer ese cambio tiene que ser electoral, o sea, tiene que ser por la legitimidad popular. Entonces, en 2025 va a empezar un nuevo ciclo electoral de gobernadores, alcaldes y diputados que si Edmundo González Urrutia gana y cobra y toma posesión el 10 de enero, lo que va a venir es como un cambio del péndulo político, que va a pasar del chavismo a esta nueva, hegemonía política que puede estar construyendo María Corina Machado. ¿Qué opinas tú de ese escenario que bien tú lo acabas de mencionar y es que Venezuela, una vez dado el cambio de gobierno, tiene que buscar ayuda internacional? Sin duda alguna. Es indispensable. Sin duda alguna. O sea, no. Y a ver, este tipo de cosas que los políticos no pueden decir en campaña, porque es impopular. Afortunadamente, yo no soy un político y yo lo puedo decir acá. Tienen que ir a los multilaterales. O sea, en Venezuela y en Latinoamérica tenemos como un tabú la palabra FMI. O sea, es como el responsable de todos los males. Pero bueno, es un banco que presta dinero a países quebrados. Y Venezuela está quebrada. O sea, y eso hay que admitirlo.
Porque, de nuevo, el papel aguanta todo y los planes son muy bonitos y las campañas son muy bonitas, pero va a llegar el día en que Edmundo González se va a sentar en el Palacio de Miraflores el 10 de enero de 2025 en la mañana y no va a haber dinero, pero para pagar ni los cafés para las reuniones. Entonces, ¿quién te va a poner el dinero fresco? Los multilaterales. ¿Y qué te va a pedir a cambio los multilaterales? Responsabilidad. Estas políticas de llevarle un mercado a la casa a las personas, de regalarles casas, de tranquilizarlos con bonos cuando no hay un sueldo digno para los trabajadores, y el tema también, pues la comida, el mercado, las casas, todas estas políticas realmente, si se da un cambio de gobierno, ¿pueden permanecer en el gobierno de Edmundo González? A ver, pueden mantenerse programas sociales como los CLAPS, como las menciones. La respuesta depende del tiempo. De nuevo, hay que ponerse en el escenario de Edmundo González Urrutia, 10 de enero de 2025, sentado en Miraflores. ¿Va a llegar Edmundo y va a poner un decreto y va a decir eliminar los CLAP? No lo va a hacer. Creo que pudiese incluso aprovecharse esa infraestructura de los CLAP, esos datos que están por lo menos presentes en el sistema Patria, y relanzarse de una manera tal que en esos primeros 6 meses de gobierno se aproveche toda esa infraestructura, toda esa logística para, de nuevo, combatir la que tiene que ser la principal prioridad del gobierno, que es la emergencia humanitaria compleja. Niños que no comen, o sea, niños de 5 años que no tienen las tallas adecuadas, que no tienen los pesos adecuados, que van a la escuela simplemente los días que dan comida. Eso hay que combatirlo. Y yo creo que esa data que el chavismo ha acumulado para fines perversos, nosotros podemos utilizarlo para fines virtuosos y combatir esa emergencia humanitaria compleja. En el largo plazo, yo siento que en Venezuela van a tener que seguir habiendo programas sociales para combatir ese gran rezago educacional, de servicios y humanitario que ha dejado el chavismo, pero espero que esos programas sociales no sean el centro de los planes de gobierno, sino que sean el complemento. El país que deberíamos tener es un país de oportunidades, un país donde la gente pueda satisfacer la mayor cantidad de sus necesidades con trabajo, con esfuerzo, con educación, y que esos programas sociales sean para atender a los que de una u otra manera están más necesitados, se están quedando atrás. El país al que yo aspiro y el país al que yo sueño es un país donde los programas sociales no sean el centro del programa de gobierno, sino que sean un complemento para ayudar a los más necesitados. Si Venezuela hoy no tiene recursos, si Venezuela está en quiebra, ¿qué es eso que hace que el gobierno de Nicolás Maduro todavía y luche tan fervientemente por mantenerse en el poder? A ver, la respuesta es bastante simple y es, en democracia, por ejemplo, lo que mantiene a los gobiernos en el poder es la capacidad o la habilidad que tienen de generar propuestas y políticas que sean bien valoradas por el resto de la gente. O sea, ¿quiere decir que Barack Obama es un santo? No, pero Barack Obama entiende que la única forma de seguir en el poder es generar políticas que le sirvan a la mayoría, generar bien común. Eso sucede en democracia. En dictadura, como está Venezuela, eso no pasa. Entonces, el único centro que tiene Nicolás Maduro es generar políticas que satisfagan a los 500 militares que están en el poder o que lo mantienen en el poder. Entonces, ¿por qué sigue siendo tan atractivo para Nicolás Maduro y toda esa cúpula gobernar Venezuela? Porque no piensan en la gente, o sea, no piensan en los 25 o 26 millones de personas que la están pasando mal, que están en emergencia humanitaria compleja. ¿En quiénes piensan? El negocio de ellos es seguir aprovechando un país que está plagado en recursos naturales. Tú mencionabas que el gobierno de Nicolás Maduro ya no tiene gente y no tiene fuerza en la población, e incluso dentro de las mismas instituciones, habiendo una elección limpia, pues Nicolás Maduro pierde las elecciones el 28 de julio. Pero acabas de mencionar también algo, y es que durante todo este tiempo el gobierno de Nicolás Maduro se ha encargado de mantener felices a los militares, sí, porque de alguna u otra forma son quien lo ha mantenido en el poder. ¿Qué debería pasar dentro de la institución militar? ¿O cuál debe ser esa fuerza que los mueva para que ellos realmente puedan bajar a Nicolás Maduro del trono? Cuando se estudian los regímenes autoritarios, Génesis, hay como una frase que viene constantemente a la mente de que los militares son leales hasta el día en que lo son. Yo creo que hay como dos maneras de llegar a los militares, ya sea apelando a sus intereses, pasó en Chile, o sea, la Constitución chilena les garantizó que iban a tener un porcentaje por constitución del dinero que Chile tomaba del cobre para invertir en los militares. Entonces la institución militar dijo, me conviene una transición a la democracia porque voy a recibir más dinero. Y está, digamos, el argumento moral. Y el argumento moral es apelar a que dentro del sector militar, no estoy hablando de las cúpulas, no estoy hablando de los generales, no estoy hablando de, digamos, de los cuadros medios bajos, que muchos de ellos siguen también, que pasan las mismas penurias que los venezolanos, que muchos de ellos cuando van a echar gasolina no tienen que hacer cola, que muchos de ellos tienen el mismo problema que los hijos se le van del país, que muchos de ellos, los hijos que se mantienen no tienen dónde mandarlos a estudiar, que siguen pasando penurias muy parecidas a las de la gente, apelar a que ellos sean una especie de reserva moral y que eso se manifieste de una manera institucional. Por eso es que las elecciones son tan importantes, porque, a ver, durante los últimos
6 años, 7 años en Venezuela, sobre todo cuando se hacían manifestaciones de calle, una de las consignas era como apelar a la Fuerza Armada. O sea, se apelaba, se le decía a la Fuerza Armada que cumpliera la Constitución. Pero era bastante complicado para una Fuerza Armada como la venezolana, que está infiltrada por los cubanos, que son brutalmente reprimidos y que prácticamente no pueden reunirse 2 o más de ellos fuera porque ya los tachan de colaboradores, de traidores, etcétera, hacer algo. La verdad es que era bastante complicado. Por eso es tan interesante el momento de las elecciones, porque lo que realmente se aspira es que el triunfo de la oposición el 28 de julio sea tan contundente, sea un triunfo no solamente político, electoral, un triunfo que se sienta en cada calle, en cada comunidad, en cada región, que se produzca un momento Pinochet. ¿A qué me refiero con el momento Pinochet? El día en que Pinochet, en el 89, pierde el plebiscito en Chile, y tenía toda la intención de desconocerlo, y son oficiales militares que llegan y le dicen, mira, usted convocó el proceso, usted hizo toda la campaña, usted perdió. Y la diferencia es tanta que si nosotros tememos que si anunciamos un resultado siguiente, el país se nos pueda levantar. Pero para eso, bueno, tiene que haber una diferencia abrumadora de millones de votos que haga que, bien sea por intereses personales o bien sea por una especie de reserva moral en la Fuerza Armada, los militares le digan a Nicolás Maduro, tiene que aceptar el resultado, y empieza a negociar sus condiciones para entregar. En el escenario de que Nicolás Maduro no logre ganar las elecciones el 28 de julio, y en ese escenario de negociación para buscar a dónde irse, porque los mismos venezolanos dicen, no importa que no estés preso ni pagues por todo lo que hiciste por Venezuela, lo que queremos es que te vayas. ¿Cuál puede ser el país tentativo para que Nicolás Maduro se vaya una vez pierda el poder en Venezuela? ¿Por qué no Qatar? Si ya son tan buenos amigos y están negociando allí, les sugiero Qatar. Podemos mandar la ubicación. Anderson, muchísimas gracias por acompañarnos, por estos minutos y por tus análisis. ¿Hay algún mensaje que quieras darle a los venezolanos? ¿Algún análisis final? No, nada que agregar. Muchas gracias por la pregunta y gracias de nuevo al equipo de Venezuela en Profundidad por la oportunidad. Gracias a ti.